Buenas tardes, bienvenidos a la charla de inocuidad y calidad alimentaria. Mi nombre es Militza Núñez, de profesión ingeniero en alimentos, docente en INACAP. Vamos a revisar los conceptos de inocuidad y de calidad para poder visualizar qué diferencia hay y cómo podemos nosotros hacer un control de calidad o un control de inocuidad. Por una parte, el Códex Alimentario establece que la inocuidad alimentaria es la garantía de que los alimentos no causarán daño. Por lo tanto, ¿qué tipo de daño? Que el alimento venga con una contaminación física o que venga con una contaminación química o con una contaminación microbiológica. Por eso tenemos que establecer medidas para disminuir la probabilidad de contaminación durante su manipulación y su procesamiento. Y por otra parte, está la definición de calidad. La norma ISO 9000 establece que la calidad es un conjunto de características de un producto o de un servicio que cumple con los requisitos del cliente. Por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando de calidad, nos referimos a la satisfacción. Por lo tanto, podemos acompañar la palabra que es de buena calidad o que es de mala calidad. Y por eso es que la calidad es más subjetiva. Lo que es bueno para mí no necesariamente es bueno para usted. Entonces nosotros nos vamos a encontrar con los alimentos que a raíz de la característica que tienen, los alimentos tienen nutrientes como proteínas, carbohidratos, lípidos, y lo hacen que los microorganismos sean atractivos para los microorganismos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Van a sufrir alteraciones de los alimentos. Fíjense que en esta fotografía nosotros tenemos dos frutas en que ambas han sido contaminadas con microorganismos. Son dos tipos de microorganismos diferentes, pero dentro de su grupo igual. Unos son hongos, ¿ya? En el caso de la uva, por ejemplo, la botrytis. Entonces, si nosotros definimos lo que es alteración, no podemos decir que son modificaciones que sufren los alimentos en condiciones normales durante su almacenamiento o tratamiento tecnológico. Por ejemplo, si yo hoy día en la mañana dejo una taza de leche, por ejemplo en el desayuno, y yo regreso en la noche, probablemente esa leche ya está alterada. Producto que los microorganismos que están en el ambiente, como el recuento aeróbico mesófilo, hayan consumido los azúcares y hayan generado ácido láctico, por lo tanto yo lo voy a poder evaluar como un producto fermentado y lo voy a tener que descartar. Esa es una de las características que uno puede determinar a través de los órganos de los sentidos si los productos están buenos para el consumo humano o no. Pero nosotros podemos ver, por ejemplo, a través de los ojos, el color o lo que ocurre en esta fotografía. Nosotros vamos a ver esta naranja y la vamos a descartar porque estamos viendo que tiene presencia de hongos. También, por ejemplo, nosotros podemos ver a través de este control organoléptico que les dije, que es uso mis órganos para poder determinar si este alimento está en buenas condiciones para consumirlo. Y es lo que aparece en esta fotografía, donde tiene un daño leve, pero corresponde a un daño físico, producto del pedúnculo. La manzana del lado puede haber enterrado el pedúnculo en la otra manzana. Daño físico que ocurre generalmente durante el transporte. Los alimentos están expuestos constantemente a sufrir un deterioro. Por ejemplo, cuando nosotros trasladamos una fruta por el medio terrestre, los caminos son irregulares, por lo tanto existe una probabilidad que se vayan golpeando entre sí.
le colocamos elementos de contención para poder disminuir esta probabilidad de deterioro. Como por ejemplo lo ponemos en caja, la pasamos con papeles, rellenos, tapas, pero aún así queda una probabilidad. Fíjense en esta fotografía donde solo hay tomates. Nosotros, con nuestro órgano de los sentidos, vista, podemos determinar cuál es el que está de buena calidad, ¿ya? Acuérdense que dijimos que calidad tenía que ver con la satisfacción. Por lo tanto, el que está a la mano izquierda superior es el que cumple con los mejores requerimientos de calidad. Ahora, a mano derecha tenemos uno que está más verde, que puede que a alguien le guste así, y por lo tanto sea ese su requerimiento de calidad. Pero también podemos medirlo con instrumentos. El refractómetro, por ejemplo, es un instrumento para medir la cantidad de azúcar que pudiera tener este producto. Y en la parte de abajo, nosotros tenemos un producto que tiene una evidente presencia de hongo, que se conoce como tizón. Nosotros visualmente lo vamos a descartar, porque lo podemos ver. Pero a veces, esta contaminación de hongo o de otros microorganismos es muy poco y no se hace tanto evidente, y por lo tanto no vamos a consumir estos alimentos. Durante nuestro proceso, incluyendo la adquisición de las materias primas, nosotros tenemos que preocuparnos de disminuir, siempre es el concepto, disminuir la probabilidad de ocurrencia. Por ejemplo, la contaminación microbiológica. En esta fotografía tenemos un pan que desarrolló hongo, producto, por ejemplo, un mal almacenamiento, o que no se controló durante la bodega y en la bodega en almacenamiento y venció. También podemos tener una contaminación química, como por ejemplo con resto de detergente, o como aparece la figura, productos del campo, que vienen con exceso de productos fitosanitarios, a raíz de que se le agregó en mayor cantidad o que no se le respetó el tiempo de carencia. El tiempo de carencia va a ser la principal forma de poder asegurar que los alimentos que vienen del campo no vengan con exceso de productos fitosanitarios. Y la contaminación física, proveniente, por ejemplo, de una tuerca, de una maquinaria o de algún objeto que utilice el manipulador. El principal responsable de la contaminación de los alimentos es el manipulador. Y por eso es que hay que estar capacitándolo y supervisándolo. Les dije que la ventaja que tienen los microorganismos es que no lo podemos ver a simple vista. Entonces estamos defendiéndonos a ciegas. En esta fotografía que hay acá, nosotros tenemos en la parte superior izquierda la fotografía de la punta de una aguja mirada a un microscopio electrónico. Fíjense que una punta es bastante pequeña, pero sin embargo, en comparación al resto de los microorganismos, es lo más grande. En la parte de abajo nosotros nos encontramos con microorganismos como el tipo Sarcino, o al lado el derecho inferior, la Escherichia coli. Entonces tenemos que preocuparnos de cómo podemos disminuir la probabilidad de que se contaminen estos alimentos con este tipo de microorganismos. Para eso existe, desde el año 96, un decreto supremo, que es el decreto 977, Reglamento Sanitario de los Alimentos, y que establece, por ejemplo, cuáles son las exigencias que debe cumplir aquella empresa que almacena, elabora, expende, distribuye alimentos. Ahí están definidas. Y por otro lado, también hay requerimientos asociados a lo que es la calidad de los productos. Por ejemplo, aquí establece que la leche, para que se hable que sea de calidad, debe de tener un pH de 6,6 a 6,8.
Cuando nosotros elaboramos un alimento, lo que estamos realizando en el fondo es un proceso. Y la normativa ISO 9000 establece que un proceso es cualquier actividad o conjunto de actividades que utilizan recursos para transformarlos de entrada en resultados. Por lo tanto, vamos a tener elementos de entrada, como los insumos, la materia prima. Vamos a tener interacciones y luego vamos a tener un resultado. Por ejemplo, este proceso puede ser elaboración de pan, donde nuestros elementos de entrada van a ser harina, manteca, levadura, sal. Una interacción, por ejemplo, si esto es ayuya, vamos a tener que revolver, sobar, laminar, cortar, fermentar y hornear. Y ese proceso tiene que ser lo más eficiente y eficaz, es decir, tengo que lograrlo al menor costo posible, en el menor tiempo posible, pero siempre tener considerado que las características de calidad se cumplan. Y no que yo no logre los productos de calidad con el fin de disminuir costos de mi proceso. Entonces, para poder asegurar eso, es que vamos a realizarle a nuestro proceso seguimiento y medición. Vamos a estar monitoreándolos, controlando. Y por eso es que aquí aparecen algunos instrumentos que se pueden utilizar. También podemos hacer control de calidad en forma organoléptica, con nuestros órganos. El sabor, por ejemplo, cómo está de sal, cómo está el color. El instrumento número 1 corresponde a un refractómetro. Por ejemplo, si yo voy a hacer una mermelada, puedo medir qué tan concentrada está la fruta con los azúcares, midiendo con este refractómetro. Por ejemplo, si yo voy a cultivar naranjas, quiero ver su grado de madurez, coloco una gota en este refractómetro y voy a mirar, y en el interior me voy a encontrar con esta escala que está en blanco y azul, y voy a poder determinar si está en las condiciones de madurez o no. También puedo, por ejemplo, lo que sale en la fotografía número 2, medirle el pH. Puedo medir pH con varillas pH métricas, con estas de colores, o también puedo medirlo con el instrumento, que es un electrodo potenciométrico. Los alimentos, en general, tienen un pH ácido. Por ejemplo, las frutas y verduras tienen un pH menor a 4,5. Los productos cárneos, como la leche y la carne, un pH del orden más bien neutro, de 6,6, 6,8. Por ejemplo, con la imagen número 3 podemos controlar el grado de madurez en relación a la resistencia al movimiento. Ahora, si no tenemos instrumento, lo podemos hacer con las manos, apretando el producto, que tanto puede resistir. Con el instrumento número 4 nosotros podemos medir el tamaño, eso se llama un piedímetro. Podemos medir de qué tamaño es nuestra fruta. Ahora, si no tenemos instrumento, podemos medirlo con una wincha, con una regla. Y en el número 5 también es un instrumento para medir el tamaño. Es un calibrador universal con bucle. También podemos medir, pero si no tenemos eso, una wincha de casa, de estas para medir la ropa, puede servir. La siguiente fotografía tenemos un termómetro. Por ejemplo, podemos medir a qué temperatura calentamos la leche para destruir microorganismos. Como nosotros tenemos que asegurar que nuestros productos sean inocuos y que sean de calidad, tenemos que preocuparnos de las características de la materia prima. Si nosotros vamos a trabajar con una materia prima que no cumpla con los requerimientos de calidad, es altamente probable que nuestro producto final tampoco lo cumpla. Por lo tanto, nos vamos a preocupar de que nuestras materias primas sean las mejores posibles. ¿Qué va a ocurrir con nuestra materia prima? Lo vamos a tener que almacenar. Y durante el almacenamiento puede existir que haya un deterioro, la alteración.
del alimento, producto de que no lo hayamos almacenado de forma correcta. Fíjense que en la fotografía del lado izquierdo superior encontramos unas manzanas que están deshidratadas. Hoy día, en el proceso de packing, existe una etapa operacional en la cual se le incorpora cera. La cera es un plástico comestible, cuya función es poder retardar la deshidratación de la fruta. Se transforma en una película. De esa forma yo controlo que se deshidrate rápidamente. Pero tengo que preocuparme también que durante el almacenamiento mantenga la temperatura, porque no solo la cera va a dar el cumplimiento de esto, sino que tengo que almacenarlo refrigerado. En la fotografía de la derecha superior, nosotros nos encontramos con un pan que sufrió alteración por presencia de hongo. Obviamente en esa fotografía está en caso extremo, pero esto ocurre porque el pan puede haber vencido. Y por eso que tenemos que aplicar esas dos siglas que están ahí, que es FIFO, porque están en inglés, First In, First Out. Es decir, lo primero que entra es lo primero que sale. Para que no nos ocurra que durante el almacenamiento los productos presenten alteración. Y por otro lado tenemos lo que es el FEFO, es decir, First Spirit, First Out. Lo primero que vence es lo que tiene que salir, porque por ningún motivo nosotros podemos utilizar alguna materia prima o un insumo que esté vencido. Incluso si nosotros somos una empresa procesadora que tenemos resolución sanitaria y nos fiscalizan y nos encuentran con un producto que está vencido, nos pueden clausurar o nos pueden hacer un sumario. Cuando nosotros tenemos nuestros productos almacenados, donde nos hemos preocupado del FIFO, del FEFO, una de las barreras que vamos a aplicar para poder disminuir los contaminantes es el lavado. Este lavado puede ser por inmersión, es decir, yo lo voy a sumergir en un recipiente con agua, o puede ser por aspersión, con lo que está ocurriendo en la fotografía, se le está cayendo agua. ¿Cuál es el objetivo del lavado? Es retirar la suciedad visible, restos de tierra. Eso es. Por lo tanto, un lavado lo tenemos que complementar con otra etapa operacional que corresponde a la desinfección. Cuando nosotros hablamos de desinfección, corresponde a disminuir los microorganismos en un 99,9%, sobre todo microorganismos patógenos. Y esta desinfección puede ser también por inmersión, es decir, en un recipiente con agua, y le puedo agregar, por ejemplo, cloro en una concentración de una cucharadita de cloro para 1 litro de agua. Y lo dejo ahí un par de minutos para que haga su efecto, pero luego lo tengo que enjuagar muy bien, porque existe la probabilidad de ocurrencia que se genere una contaminación por presencia de producto químico, residuo químico. Recordar que cuando nosotros hablamos de inocuidad, por una parte son los peligros físicos, peligros químicos y peligros microbiológicos. Durante el almacenamiento, ya sea de nuestras materias primas, producto terminado, o en el proceso en sí, nosotros debemos disminuir o establecer protocolos para que se genere lo menor posible lo que se llama la contaminación cruzada. Es decir, contaminantes de un producto o de una superficie se traspasen a otro producto u otra superficie. Recordar que nosotros no podemos ver los microorganismos y no sabemos las condiciones en las cuales está la superficie en su alimento. A través de los órganos de los sentidos podemos saber el sabor, el color, el olor,
pero no podemos saber qué tan contaminado está nuestro producto. Ahora, si nosotros tenemos una materia prima muy contaminada y la sometemos a un tratamiento térmico, puede que el tratamiento térmico no sea tan efectivo a raíz de la carga microbiana inicial. Entonces, por ejemplo, durante el almacenamiento, tenemos que preocuparnos que no exuden, por ejemplo, el líquido sobre otro alimento, tenerlos bien protegidos, tapados, en ubicaciones que correspondan. Por ejemplo, si nosotros vamos a utilizar un cuchillo para cortar pescado, después tenemos que lavarlo si es que vamos a cortar lechuga. O mejor sería tener un cuchillo para pescado o un cuchillo para otro tipo de producto. Lo mismo, por ejemplo, con las tablas. No sé si ustedes conocen que hay tablas de diferentes colores que están enfocadas para eso. Por ejemplo, acá tablas rojas para cortar carne, tablas azules para cortar pescado. De modo de poder disminuir la probabilidad de que se genere una contaminación cruzada. Como vamos a tener que disminuir esta probabilidad, tenemos que preocuparnos que nuestros procesos productivos sean lineales, es decir, entren por una parte y terminen en el sentido contrario, no en la misma parte. De esa forma yo voy a disminuir la probabilidad que se contamine. Tenemos que también, por ejemplo, preocuparnos del entorno, que no haya anidamiento de roedores, por ejemplo, que haya basura, que haya cúmulo de elementos que puede generar que se aniden ratones, por ejemplo, un pallet, eh, plantas asociadas a maleza alta, hoyos en la tierra, escombros. Eso puede facilitar la presencia, por ejemplo, de ratones, que van a generar a la larga, van a ser vectores contaminantes. Por ejemplo, mantener un basurero tapado, limpio, tenemos que lavarlo. Idealmente en una superficie elevada, para evitar también que los vectores lleguen al basurero. Se fijan en estos basureros de plástico lavables, porque tenemos que mantenerlos sanitizados. Los basureros, como vimos que las frutas o los alimentos se lavaban y se desinfectaban, los basureros también, tenemos que lavarlos y desinfectarlos. Los basureros tienen que tener capacidad de llenado y jamás encontrarnos como la fotografía que está en el centro inferior, sin capacidad de llenado y destapado, porque eso va a traer vectores y los vectores van a traer contaminantes hacia nuestra empresa. Cuando nosotros vamos a utilizar nuestro equipamiento para procesar la superficie, las ollas, las cucharas, tenemos que asegurarnos de que no vayan a traspasar contaminantes. Por lo tanto, los sometemos a limpieza. Se recomienda que estas superficies sean lavables, eh, que sean atóxicas, que no le transfieran ningún tipo de contaminante. Por lo tanto, por ejemplo, una superficie de madera se descarta, porque la madera es porosa y eh, puede traspasar contaminantes. Por ejemplo, en nuestra sala de procesamiento debemos de contar con agua potable para poder lavar las materias primas, para poder lavarnos las manos. El piso donde nosotros vamos a trabajar también tiene que ser un piso lavable, atóxico. Lo mismo para las paredes. Fíjense que las paredes tienen que tener hasta 1,80 m que sean de un color claro. No dice que sea blanco, un color claro. Puede ser celeste, amarillito, pero una pared lavable. Tampoco dice que sea cerámica, pero lavable. Y por ejemplo, el tema de las luminarias, que están suspendidas donde nosotros vamos a manipular nuestro alimento, deben de tener algún tipo de protección para disminuir la probabilidad de ocurrencia en caso de quiebre.
porque podría existir un peligro del tipo físico, resto de vidrio proveniente de una luminaria. Tenemos que asegurarnos que se realice correctamente una limpieza. Dijimos que la limpieza era retirar la suciedad visible, restos de tierra, y aplicar un desinfectante. La superficie en la cual nosotros vamos a colocar nuestro alimento no debe ceder partículas contaminantes, como resto de detergente, producto que haya enjuagado mal, o como microorganismos, en el cual el proceso de limpieza no haya sido más adecuado. Tenemos que lavar toda la infraestructura, el piso, las paredes, los cielos, los utensilios, incluso los utensilios que se utilizan para realizar la limpieza y desinfección, las esponjas, las escobas, también tenemos que someterla a un procedimiento de limpieza y desinfección. Porque puede ocurrir que la zona en la cual yo voy a limpiar esté menos contaminada que el utensilio que voy a usar para hacer la limpieza y desinfección. Por eso es que tengo que ordenarme y tener programas de limpieza. No voy a limpiar cuando se ensucia, solo cuando se ensucia, sino que voy a tener un protocolo con una frecuencia bien definida, todos los días, una vez a la semana. Por ejemplo, esas luminarias que yo les mostré anteriormente. Tengo que limpiar esas luminarias porque van acumulando tierra, pueden acumular vectores, arañas. Entonces tengo que estar también someter la limpieza y desinfección. Los pisos, por ejemplo, se tiene que limpiar. Si yo voy a voy a procesar un alimento, tengo que limpiar los pisos y las paredes una vez finalizada esta limpieza. De esa forma yo voy asegurando que el área donde yo manipulo estos alimentos tienen una carga microbiana baja. Idealmente con detergentes y desinfectantes, siempre desinfectantes, porque yo puedo sacar con el detergente, yo puedo sacar la suciedad visible. Si es un detergente que saca grasa, puedo destruir también ahí algunos microorganismos porque le ayuda a romper la pared celular, pero además incorporar algún tipo de desinfectante. Ahora, cuando yo defino este programa, tengo que establecer qué persona va a realizar, de modo que sea un trabajo estandarizado. La persona sepa que cada cierto tiempo tiene que realizar esta limpieza y a qué áreas, el piso, las paredes, la luminaria, la maquinaria. Y aquí yo también voy a incorporar la limpieza de los basureros y de los utensilios. Uno de los principales causantes de la contaminación son los manipuladores. Y aquí nosotros nos vamos a encontrar con manipuladores que son directos, como la fotografía que está en el lado izquierdo. La persona manipula, está trozando alimentos. Pero también tenemos manipuladores indirectos, como por ejemplo una visita, una persona que entró a un salón de producción a buscar una herramienta. Ellos se transforman en manipuladores indirectos. Pero también existe que la probabilidad de que ellos sean contaminantes. Por ejemplo, si esta visita entra con un aro, puede que se le caiga el aro. O que vaya con una ropa que tenga un botón. Puede que se le caiga el botón y caiga, por ejemplo, en una masa que estamos haciendo unos panes y caiga el botón. Y que yo después tenga un pan con botón. Es decir, un pan que perdió la inocuidad producto de una contaminación física. Ahora que está el tema del coronavirus, y que nos han dicho que tenemos que lavarnos las manos constantemente, en la agroindustria, desde años, muchos años atrás, ya se los decía, manipulador de alimentos, se va a lavar las manos, y va a cantar 2 veces el cumpleaños feliz o 3 veces el cumpleaños feliz para poder frotarse las manos y que realmente queden limpias. Fíjense que el manipulador de alimentos, yo le dije que era uno de los principales contaminantes o responsables de la contaminación, mejor.
Producto que nosotros tenemos un microorganismo que se llama Escherichia coli, lo tenemos en nuestro cuerpo. Por lo tanto, cuando defecamos, junto con las fecas, se eliminan Escherichia coli. Escherichia coli que después nos queda en las manos. Y si nosotros no nos lavamos las manos correctamente, cuando toquemos alguna superficie, esa superficie se va a contaminar con Escherichia coli. Por eso es importante el lavado de manos. Ahora ha sido de conocimiento para todas las personas, pero debería ser siempre. Todo el mundo debería estar lavándose las manos constantemente. Ahora, ideal con un jabón desinfectante, ¿ya? Y también ideal con agua tibia. También es importante que cuando nos echemos el jabón, nos frotemos las manos con un poco con agua para que se forme la espuma, porque la espuma que es el que va a generarle un daño, un deterioro a la pared celular de los microorganismos. Y luego enjuagarlos y secarnos. Cuando hablamos de manipulación de alimentos, vamos a tener que secarnos con una toalla de papel descartable o con aire caliente. Por ningún motivo tener una toalla ahí de género, porque ahí va a empezar a formarse un foco de contaminación. Puede que yo me lave las manos y al secármela con esta toalla eh, se me contamine. Y aquí, por ejemplo, eh, podemos ver un dispensador de papel para secarnos las manos. Incluso podemos complementarlo con un desinfectante. Una vez lavado las manos, podemos agregarnos un desinfectante. No es solo que tengamos los elementos, sino que los supervisores de las líneas productivas se tienen que hacer cargo, y así lo declara el reglamento sanitario, que tienen que ser responsables que los manipuladores tomen conciencia del lavado de manos, y es por eso que tengo que capacitarlo o recordarle a través de estas señaléticas, por ejemplo, que tienen que estar lavándose constantemente las manos. Recordar que ahí es donde vamos a generar algún tipo de contaminación. Ahora, este manipulador puede contaminar este alimento y hablamos de que perdemos la inocuidad. Producto, por ejemplo, esté con un accesorio decorativo, con un aro, un reloj, una argolla, y que se caigan objetos de ese accesorio decorativo al producto. Vamos a tener un alimento que perdió la inocuidad porque en el interior hay un aro, un resto de aro. Me lo puedo comer, lo puedo mascar, es metálico, no me puede quebrar un diente. Por lo tanto, dijimos que inocuidad era garantizar que el alimento no provocaba daño. Me comí una yuya con un aro y lo masqué y me quebré un diente. Perdió la inocuidad. También puede ser que el manipulador esté consumiendo chicle o algún alimento. Cuando nosotros comemos, le mandamos a una señal al cerebro, o comemos o mascamos chicle, le mandamos una señal al cerebro que tiene que generar más saliva para formar el bolo alimenticio. Entonces, puede que nosotros estemos hablando y como tenemos más saliva en nuestra boca, salten gotas. Gotas que van a contaminar la superficie, los alimentos o las personas. Por eso que dependiendo del proceso productivo, podemos o no utilizar mascarilla. Si vamos a elaborar un alimento que se sirve inmediatamente, donde no le vamos a dar probabilidad a los microorganismos que se desarrollen en forma exponencial, podemos no utilizarla. Pero si vamos a elaborar alimentos que se van a almacenar, que van a estar mucho tiempo en una estantería, en una bodega, vamos a dar tiempo para que los microorganismos se desarrollen. Y los microorganismos se desarrollan en forma exponencial, es decir, tenemos uno
Luego tenemos 10, no 2, tenemos 10. Luego tenemos 100, luego 1000, 10.000. Entonces, nosotros siempre tenemos que generar barreras para que los microorganismos no tengan la posibilidad de aumentar. Tenemos que mantener las cargas microbianas bajas, porque si partimos con una materia prima que tiene una carga microbiana alta, es muy probable que los tratamientos que se le aplicaron no sean efectivos. El manipulador, por ejemplo, no debe fumar, porque va a contaminar sus manos, va a contaminar su ropa. Y eso luego lo va a traspasar a los alimentos y a la superficie que está manipulando. Cuando nosotros tenemos nuestra materia prima o nuestro producto terminado, y este es un producto que requiere ya sea refrigeración o congelación, tenemos que almacenarlo en las condiciones que se establecen. Por ejemplo, si nosotros tenemos un alimento congelado, una bolsa de choclo congelada, por ejemplo, tenemos que almacenarla a una temperatura igual o menor a menos 18 grados. Y si estamos comprando un producto que es refrigerado, tenemos que almacenarlo a una temperatura entre 0 a 5 grados Celsius. Ahora, aquí nosotros tenemos una fotografía de unas cámaras congeladoras, pero nuestro sistema de almacenamiento puede ser el refrigerador. Y a mano izquierda superior, nosotros nos vamos a encontrar con estas estrellitas que nos van a indicar cuál es la temperatura que va a lograr nuestro equipo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un refrigerador que tiene una sola estrella, lo que está evidenciando que ese refrigerador va a poder llegar a una temperatura igual o menor a menos 6 grados Celsius. Por lo tanto, nuestra materia prima congelada va a empezar a alterarse, porque no logró la temperatura que se necesita para mantener las características de calidad y de inocuidad. Entonces, como no llegó a los menos 18 grados, va a comenzar a fermentar y va a tener un sabor y un olor extraño, que usted a través de los órganos de los sentidos va a poder decir si está bueno o está malo. Si nosotros tenemos un refrigerador que tiene 2 estrellas, nosotros podemos decir que este refrigerador va a llegar a una temperatura de menos 10 a menos 12 grados Celsius, y no menos. Por lo tanto, no va a pasar algo similar con el choclo, pero no tan rápido. La alteración no va a ser tan rápida. Si nosotros tenemos un refrigerador que tiene 3 estrellas, eso significa que va a llegar a una temperatura de menos 18 grados Celsius. Por lo tanto, no va a sufrir ninguna alteración. Y si tenemos un refrigerador de 4 estrellas, que es mucho mejor, lo que va a decir es que este refrigerador puede llegar a una temperatura del orden de menos 22 grados Celsius. Entonces, una cosa primero es tener claridad de la temperatura a la cual yo debo almacenar mi materia prima o producto terminado. Y otra cosa es tener claridad si los equipamientos que yo dispongo van a cumplir con los requerimientos. Nosotros tenemos que preocuparnos que durante nuestra elaboración o almacenamiento de nuestro producto terminado no se vaya a generar algún tipo de contaminación. Porque si yo lo dejo, por ejemplo, en el piso, puede que absorbe humedad, puede que cambie las características organolépticas, que no se haya contaminado, que no haya perdido la inocuidad, pero que sí haya modificado su característica organoléptica. Y por ejemplo, de repente ustedes ven una sal, que en el verano está bastante bien, lo mismo pasa con el azúcar, con la leche en polvo,
pero que en el invierno está apelotonada. Se aglomeró, ese es el concepto técnico, se aglomeró. Producto que absorbió humedad del ambiente, pero también puede ser humedad del piso. Entonces, tengo que mantener mis alimentos en algún tipo de plataforma para que no absorba humedad. Puede ser en un carro, en una bandeja plástica, en un carro como de horneo o un pallet plástico. De esa forma yo disminuyo la probabilidad de que pierda la inocuidad producto de algún tipo de contaminación por vectores o que pierda la calidad producto de cambio de las características organolépticas. También durante nuestro procesamiento tenemos que preocuparnos de que no se contamine con vectores. Tenemos hormigas, arañas, roedores, moscas. Entonces, si vamos a tener que abrir alguna ventana, por ejemplo, tenemos que preocuparnos de que ésta cuente con algún sistema de contención de vectores, como una malla. Tener claridad de mantener siempre las puertas cerradas, porque por ahí pueden entrar algún tipo de vector. Aquí, por ejemplo, tenemos vectores, que son bastante comunes. Fotografía de la derecha superior, fecas de ratón. Entonces tenemos que monitorear, vigilar si hay o no alguna evidencia de algún vector. Fíjense que en la fotografía del lado izquierdo inferior, lo que hay en el piso, que parece como arena, sémola, corresponde a huevos de polilla. Huevos que luego se transforman en larva y que de ahí la gente dice, uy, hay un gusano en el arroz, una lombriz. No son gusanos, son larvas. Larvas que luego crecen en un estado ahí adulto y que aún no la identifica. Entonces hay que estar revisando constantemente que nuestra área donde se procesa alimento y en el entorno no hay algún tipo de plaga, como arañas, pulgas, ratones, hormigas, lagartijas, gatos, perros, eh, que puedan generar contaminación. Y por eso que tenemos que estar vigilando si hay algún tipo de evidencia. Porque, por ejemplo, acá tenemos fotografía del lado izquierdo superior, una mosca. La mosca generalmente deposita sus huevos en las fecas. Y ya le dije que a las fecas teníamos Escherichia coli. Entonces se va a depositar en este alimento y va a contaminar. Por lo tanto, esta hamburguesa perdió su inocuidad, tiene un nivel de contaminantes de Escherichia coli. En el arroz, por ejemplo, una feca de ratón, o también puede ser orina de ratón, que va a provocar una enfermedad que se llama leptospirosis, o por ejemplo, poroto, con eh, algún tipo de contaminantes, vectores, gorgojo. Gorgojo también puede estar en la harina. O la naranja con hormigas. Las hormigas transitan por muchas partes, la tierra, fecas, basura, por lo tanto trasladan sus patitas microorganismos. Entonces, tenemos que prevenir la contaminación asociada a los vectores. Por ejemplo, elementos que de medida preventiva. Mano derecha tenemos una fotografía en el cual es un equipo que atrae los insectos voladores con una luz oscura que se llama black light y que tiene una cinta donde quedan adheridos. O el lado izquierdo donde los electrocutan, quedan ahí adheridos. De esa forma nosotros vamos a asegurarnos que nuestros
alimentos están libres de contaminantes. Tenemos algunos elementos que permiten controlar la presencia de vectores. Por ejemplo, en la mano izquierda superior, una trampa de golpe. Trampa de golpe que lo voy a utilizar, por ejemplo, cuando tengo evidencia de una laucha. En el centro tengo una trampa de captura viva, porque si este ratón es más grande que la trampa, probablemente la trampa de golpe lo va a dejar capturado en la cola y el ratón se lleve la trampa. Entonces voy a ocupar una trampa de captura viva, que también se puede usar para un perro, para un gato. Son iguales, lo único que cambian de tamaño. O en la fotografía del lado derecho, donde voy a colocar una trampa pegajosa, que pueden pegar ratones, lagartijas. Lo que sí tengo que estar monitoreando, acuérdense que dijimos que se hacíamos un seguimiento y medición. Vamos a estar monitoreando las características de evidencia, de contaminantes, las características de los productos, las características de nuestra infraestructura. En la mano izquierda, abajo, eso se conoce como ojo de búho, por ejemplo, para poder espantar a los pájaros. Luego tenemos una trampa de cebo para ratones, cebo químico. Por ningún motivo colocarla en el interior de una organización, en el interior, porque puede que el ratón la arrastre y contamine o las materias primas o los equipos. Siempre por el perímetro externo. Y unos cebos que son parafinados, cebos para ratones, pero parafinados, que permiten utilizarlo, por ejemplo, porque al ratón le gusta mucho el agua, donde haya un pozo. Si yo tengo cerca del lugar donde preparo los alimentos, pasa alguna sequía, debo colocar este tipo de forma de controlar. Otra cosa que también tenemos que preocuparnos es la mantención. Porque hablamos de que por una parte está los requerimientos que debe tener nuestro alimento desde el punto de vista de la calidad, ¿ya? Es decir, que logre la satisfacción del cliente. Y si voy a cocinar, por ejemplo, unas papas fritas, la cantidad de energía que requiero para freír tiene que ser la adecuada, porque si es muy baja, puede que mis papas fritas queden como lacia y absorban mucho aceite. Entonces, por una parte, tengo que preocuparme de que el equipamiento que tengo pueda satisfacer los requerimientos de la calidad. Pero por otro lado, está en relación a la inocuidad, porque, por ejemplo, puede que se suelte o se corte alguna pieza y que caiga en mi alimento. Años atrás apareció en una empresa grande, una fábrica de masas congelada, una tuerca en el pino de una empanada. Sin embargo, esa tuerca no era de la empresa porque se le entregó al departamento de mantención para que revisara si era de alguna de esas líneas y mantención dijo que no, que correspondía y que probablemente era de alguno de los proveedores en los cuales se compraban los insumos para hacer el pino. Y se mandó una fotografía de una empresa por allá en Osorno, reconoció que esa tuerca correspondía a una máquina que cortaba la carne congelada en cubo y que producto del movimiento y la fuerza para poder cortarla, en algún momento se desprendió. Entonces puede que una persona se coma ese producto y dependiendo del tamaño de la tuerca puede que se lo trague, que le genere una lesión importante y ahí es que perdió la inocuidad, ¿ya? Pero puede que también a raíz del control de calidad organoléptico que somos capaces de desarrollar, podamos darnos cuenta, detectarlo y descartarlo. Entonces tenemos que preocuparnos de mantener
un método de control en relación a la maquinaria y equipamiento, pero del punto de vista preventivo, como se le hace a los autos, a los 5.000 kilómetros, a los 10.000 kilómetros, no, no que sea correctivo, no que después que la máquina se deterioró, que se cortó, yo voy a repararlo, sino que sea más bien preventivo, ¿ya? Y esto ya lo voy a declarar en alguna documentación, voy a tener que revisar el manual de la maquinaria, con cuánto tiempo se le realiza esto. Esa información viene en los catálogos cuando uno compra un refrigerador, por ejemplo, una cocina o otro tipo de maquinaria de nivel industrial. Ahí va a decir, realice una mantención diaria, una mantención periódica, una mantención profunda. Dentro de la mantención también podemos considerar la limpieza, una mantención diaria, limpie la maquinaria, porque el resto de suciedad va a hacer que la maquinaria no funcione en las óptimas condiciones. Entonces, una mantención diaria puede ser la limpieza. Ahora puede ser una mantención permanente, una vez a la semana, se le hace un apriete de una tuerca. Ahora puede ser una mantención profunda, en el cual yo desarme la maquinaria y la revise, de acuerdo a lo que me diga el proveedor. Y yo voy a tener que ir registrando qué mantenciones le he hecho a mi maquinaria. Una, para que la maquinaria funcione de acuerdo a lo que yo estoy solicitando. Por ejemplo, si yo voy a utilizar mi horno para hacer unos panes, puede que algunos se me quemen y otros queden blancos. No he perdido la inocuidad. El pan no está contaminado, el pan tiene buen sabor, pero hay unos que están, por ejemplo, los de la parte de arriba están muy tostados y los que están abajo están blancos. No he perdido la inocuidad, pero sí que he perdido la calidad. Entonces, de esa forma, uno va a ir controlando que realmente tenga los productos que logren la satisfacción del cliente. En el tema de las ventas, nosotros hemos visto que por una parte tenemos las materias primas y tenemos que almacenarlas de acuerdo a ciertos requerimientos, pero también está el producto terminado. Y este producto terminado también exige algunos requerimientos, porque si yo voy a vender un producto en caliente como es una empanada, tengo que asegurar que se mantengan a una temperatura constante de 65 grados Celsius. No es que se mantengan calentitas para que esté listo para consumir, sino que de esa forma yo aseguro que no se van a desarrollar microorganismos patógenos y que voy a perder la inocuidad. Los microorganismos se clasifican de acuerdo a la temperatura que más le acomoda. Por ejemplo, hay microorganismos que le gusta el frío y que uno lo puede encontrar en un refrigerador, como es la Listeria monocitógena. Hay microorganismos que son como nosotros, que le gustan los 20 grados, que se llaman en forma genérica los mesófilos. Aquí en el aire tenemos mesófilos, no patógenos, pero sí alteradores de los alimentos. Y por eso es que usted deja una comida, un plato de comida, lo deja encima, ya en la noche no tiene las mismas características organolépticas. Empiezan a consumirse los nutrientes. Y producto del consumo generan sustancias que le dan cierto sabor, cierto olor. Y los microorganismos que le gusta más bien el calor, aquellos que alcanzan temperaturas le gustan 30, 40 grados. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros elaboramos un producto, como una empanada, un alimento en caliente, en el cual hemos considerado, nos hemos preocupado de todo el proceso, es decir, nuestras materias primas son las mejores que
pudimos acceder. Nos preocupamos de la limpieza de la maquinaria donde hicimos nuestra masa. Nos preocupamos de que el manipulador tuviera los elementos para prevenir la contaminación, como por ejemplo un gorro. El manipulador tiene que tener algo que le proteja el pelo, o un delantal que también le proteja la ropa. Eso es lo mínimo que debe tener. Hemos utilizado ese elemento para que en la masa no caiga un pelo. Hemos preparado nuestro pino, hemos molido la carne en una maquinaria que fue sometida a mantención, por lo tanto no hay o la probabilidad de contaminación sea el menor. La limpiamos la maquinaria, la sometimos a mantención. Nuestra empresa está en un sector limpio, por lo tanto la probabilidad de que generen vectores es bajo. Hemos tomado todos esos resguardos. Nuestra empanada es de óptimas condiciones. La calentamos y la dejamos enfriar encima de una mesa. ¿Qué va a ocurrir? Va a comenzar a desarrollarse microorganismos, algunos patógenos, como por ejemplo la empanada podría haber un Clostridium perfringens. Entonces vamos a tener esta bacteria que la persona al consumirla le puede generar una gastroenteritis. Es decir, esta empanada, considerando el proceso donde estaba en óptimas condiciones de inocuidad, se perdió esa inocuidad al final del proceso. Inocuidad. Porque desde el punto de vista de la calidad, puede que a lo mejor mi empanada la gente encuentre que no tenga muy buen sabor, que sea desabrida, o que la cebolla sea fuerte, o que la cebolla no está un poco dura, porque tiene mucha cebolla, tiene poca carne. Entonces, por una parte nos encontramos con la inocuidad y por otra parte nos encontramos con la calidad. Entonces, este producto, si se va a mantener caliente, tenemos que asegurarnos que la temperatura sea constante en 65 grados. Constante, no puede que de repente sea 55, sino que idealmente estas vitrinas o por ejemplo estos baños María donde en los casinos yo voy a mantener mi alimento, sea siempre la misma temperatura igual o superior a 65 grados Celsius. Lo mismo va a ocurrir si nuestro producto refrigerado. Nosotros podemos tener aquí una tortilla de patatas o de papas refrigeradas y que la puedo comprar en el supermercado y que el supermercado la almacena a 5 grados Celsius. Pero puede haber ocurrido lo mismo, es decir, las papas que se utilizaron en esta tortilla fueron unas papas que se compraron, por ejemplo, en una empresa que tiene buenas prácticas agrícolas, que se preocupó de la inocuidad del producto, de la contaminación ambiental, de la seguridad del trabajador durante hacía esta cosecha, el cultivo de la papa. Es una muy buena papa porque no tiene ningún contaminante, no tiene ninguna enfermedad. Entonces la utilizo como una materia prima porque es muy buena. Hago mi tortilla de papa. También consideré los mismos elementos asociados a mi equipamiento, a mi manipulador, equipamiento limpio, desinfectado. Utilizo agua potable para poder lavar estas papas. Los residuos que se salen de estas papas, yo los voy a depositar en un recipiente tapado. Voy a moler estas papas, o picar estas papas y las voy a incorporar con huevos. Huevos también que me he preocupado que lo he almacenado refrigerado para poder mantener sus características organolépticas. Huevo que lo voy a lavar para poder eliminar la suciedad visible y los restos de microorganismos. Y lo voy a incorporar
en estas papas picadas, este huevo. Voy a utilizar los recipientes limpios, desinfectados. La voy a, colocarla en un recipiente y en un sartén, por ejemplo, y en mi cocina. Ahora, llegando a la temperatura de cocción, y esto yo lo voy a mantener refrigerado, a diferencia en el cual yo tenía que mantenerlo en esa temperatura, acá yo voy a tener que refrigerarlo rápidamente, bajar rápidamente esa temperatura para que llegue a los 5 grados y mantenerlo en esa misma condición. Y eso es durante la elaboración, durante el almacenamiento, durante el transporte. Porque si aumento la temperatura sobre 5 grados, van a empezar a desarrollarse microorganismos. Y luego después usted se va a comer una tortilla que haya perdido la calidad porque fermentó por una pérdida de la cadena de frío. Por lo tanto, usted la va a probar y decir, no, está malo, fermentado. O que usted la coma y la encuentre que está bien desde el punto de vista de la calidad, porque no pudo detectar que venía con una carga microbiana importante y se la consumió y se enfermó del estómago a través de una gastroenteritis. Lo mismo acá, por ejemplo, acá tenemos otra temperatura, acá tenemos un producto que es congelado. Cuando hablamos de alimento congelado, la ley es muy clara en decir que los alimentos se deben de congelar a una temperatura igual o menor a menos 18 grados Celsius. Y se deben mantener así. Ahora, también se hace cargo de que durante el transporte existe la posibilidad de que aumente la temperatura. Y por lo tanto dice que podrá subir a menos 15 en el transporte interurbano, incluso podrá subir a menos 12, pero que rápidamente deberá volver a estos menos 18 grados. Acá nosotros vamos a tener un producto, desde el punto de vista de la inocuidad, tenemos que asegurar la cadena de frío, porque de esa forma vamos a poder controlar los microorganismos. Del punto de vista de la calidad, si se aumenta la temperatura, puede que la papa empiece a generar un proceso fermentativo o una de oxidación, o que luego que se descongele, se vuelva a congelar y que aparezcan restos o cristales de gran tamaño. Y la persona cuando lo va a comprar, vea en la bolsa que hay presencia como de nieve adentro en su interior y que lo descarte por un tema visual. Diga, no, aquí hay nieve, por lo tanto se perdió la cadena de frío. Entonces, por un tema en la inocuidad, en el cual puedo que yo me contamine y me enferme. Y por otro lado, el tema de la calidad, en el cual perdió la cadena de frío y cambiaron las características organolépticas. Por eso es importante que tengamos que preocuparnos durante toda la línea productiva. Primero, tener claridad cuáles son las características de calidad de nuestro producto, qué es lo que queremos llegar a hacer. Por ejemplo, cuánto azúcar le vamos a agregar a una mermelada. ¿Le vamos a agregar algún preservante para prolongarle la vida útil o va a ser sin preservante? ¿Le vamos a agregar algún tratamiento térmico, como por ejemplo lo vamos a meter en un envase de vidrio y luego lo vamos a meter en una olla para hacerle un baño María para prolongarle la vida útil? Pero también el tema de las características, por una parte de la calidad, de los sabor, cómo va a ser la textura de esa mermelada, si va a ser espesa, si va a ser licuada, si va a ser dulce o va a ser sin azúcar. Pero otra cosa también el tema de la inocuidad, es decir, que cuando yo consuma ese alimento no me vaya a enfermar. Eso ha sido la charla del día de hoy asociado a lo que es la inocuidad y lo que es la calidad, que en la industria de alimentos van de la mano porque debemos de lograr las dos. Tenemos que tener alimentos
que logran con los estándares de calidad. Muchos estándares están definidos en el reglamento sanitario, pero también los estándares que usted misma declara, como por ejemplo, si usted dice que es un frasco de mermelada que tiene 700 centímetros cúbicos, tenemos que preocuparnos de que cumplamos con ese peso del producto. Ahora, si nosotros estamos vendiendo un producto que dice que está libre de azúcar para la área dietética, también tenemos que preocuparnos de por qué lo vamos a reemplazar. Y que ese producto, una vez desarrollado, tenga las características en relación al sabor que espera el cliente. Y por otro lado está el tema de la inocuidad, es decir, que este alimento que va a consumir la persona no le vaya a generar algún tipo de daño, no se vaya a enfermar, no vaya a provocar alguna lesión. Y ahí es que nos vamos a tener que preocupar de disminuir la probabilidad de contaminación del tipo física, química y microbiológica. Muchas gracias.